Pero en Valencia. Saludos a todos. Dios. Igualmente. Adeu. Adeu. Però no tot és futbol a Rio de Janeiro. María Ángeles ens ensenyarà el monument més emblemàtic de la ciutat, el Corcovado. Hola, María Ángeles. ¡Hoy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Per què s'ha fet tan famós este Crist? Porque fue un homenaje que un brasileño pidió para hacer a la ciudad de Río de Janeiro cuando hizo 100 años, homenajeando la ciudad. Y lo trajeron, lo bendicieron, le hicieron todos los años, cada vez hacemos un homenaje a él. Doncs jo crec que quasi el que toca és sessió de fotografies, no? Y sí. Pulo, pulo, pulo e não caio. Pulo, 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 se eu caio dentro do balaio de flores do meu amor. María Ángeles, a més del Crist, tenía unes vistes increïbles de tota la ciutat, ¿no? Exactamente, las cosas más lindas. Tenemos la parte norte, la parte sur y se ve todo alrededor de todo Río de Janeiro. ¿Y a tú qué es el que más te agrada de Río de Janeiro? Me gusta todo porque es un país súper alegre, un clima fabuloso, tiene una vida, se puede disfrutar barato porque tenemos playas enormes, bonitas y por eso que por donde vas siempre hay una cosa linda para ver y disfrutar, sobre todo eso. Vine a trabajar un mes aquí a hacer un entrenamiento y conocí a mi marido y después de un año me casé. Ahí me mudé para aquí, ya estoy 35 años. ¿Y no te costa deixar-ho tot? Me costó mucho, todo. Pero uno tiene que conformarse y aprovechar el momento. Y yo aprovecho, ya que estoy aquí, tengo que ser feliz aquí. No puedo estar pensando en lo que no soy. Yo no puedo. Son personas que pagan especialmente para darle la vuelta, sacarle fotografías y firmarlo. Estamos viendo Lagoa Rodrigo de Freitas, que es una lagoa donde se hace todo tipo de ejercicio preparándose para las Olimpiadas que tendremos aquí. És normal veure així tanta gent, doncs perquè és estiu ara? No, siempre mucha gente y cada vez peor. Estamos entonces viendo el pan de azúcar, que es otro de las maravillas aquí de Río de Janeiro, y si quieren vamos a verlo de cerca, tenemos que tomar 2 telesféricos. Clar que sí, visita obligatòria. Exactamente, les va a encantar. ¿Qué pasó? 44, Fofo. Només se pot pujar en telefèric? Sí, o por escalada. O sigui que nosaltres en telefèric millor. Solo y es muy alto y muy empinado. María Ángeles, ¿per qué es tan famoso este pan de sucre? ¿Per qué s'ha fet tan famós? Por causa también de la vista que hay y del telesférico, que es el único que hay aquí en Río de Janeiro. Que son les millors vistes que n'hi ha a Río. Es donde tú ves todo alrededor. No te esconde nada, ves casi siempre todo. Y porque es lindo y te va a parecer que tenemos alas, estamos volando. Mira. Es una cosa muy de cerca, así lo sentís más que en el Corcovado. Bueno, María Ángeles, ¿a dónde estás? Subiendo el telesférico antiguo, tiene más de 20 años desde que ya no funciona. Esto fue el primero que funcionó durante muchos años y ahora ya estamos más modernos. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Mirando al mar, Pues María Ángeles, son muy buenas. Cuando quieras y decirte que llegamos, este es el paisaje más lindo que quien es una valenciana enamorada de Río de Janeiro, y cuando quieran venir a Río les recomiendo este poner de sol
maravilloso, que hoy está medio nublado. Tu t'has fet fàcilment a esta ciutat? Muy fácil porque la gente es maravillosa. Es muy acogedora, simpática y alegre. No hay complejos y todos somos iguales aquí, blancos, negros y amarillos. Y por eso que todos se dan bien. Y fue un placer máximo saber que Valencia está me entrevistando y les mando un beso cariñosísimo, con muchas saudades, como se dice así, extraño siempre mucho y los amo. En el fondo yo amo Valencia, yo soy de allí. Un beso para todos los valencianos. ¡Viva Valencia! De corazón. Si a María Ángeles l'apassionen les panoràmiques de Rio, a Julio i Anna les platges. Tio i neboda ens descobreixen la més mítica, Copacabana. Hola Ana, Julio. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos tomando agua de coco. Ellos lo abren, entonces agarras un pedazo de aquí o de aquí, Sí? lo haces de cuchara y la carita que sale la comes. Estamos en la playa de Copacabana, este pasillo que aquí llamamos calzadão, es hecha de piedras portuguesas que simulan las formas de una ola, de una onda. Com porteu la calor d'ací? Jo mal. No m'agrada. Julio, tu anaves molt a la platja quan estaves a València? Bastante. A Malvarrosa. Anava con los pelos, arroz al forn, hinchaban y me fui a pie de la Malvarrosa a casa, cerca de la catedral. Un bon passeig? Yo solito. La familia pasó por mí con el tranvía. Yo tenía 11 a 12 años. La familia pasó con el tranvía y yo fui solito a casa. Pues es bueno, ¿no? Ana, ¿qué té d'especial esta platja que s'ha fet tan famosa a tot el món? Mira, la playa es famosa, hay una canción que dice Copacabana, princesinha del mar. Creo que por el agua, por la arena, por las personas, el pasillo, creo que por todo el conjunto Copacabana es así tan especial. Però així no se pot fer topless, no? No, topless aquí no. Una vez o otra que una otra persona ha intentado y no se pudo continuar. Però si se permitissen els tangues, els biquinis, Ai, sí. xicotets... Xicotec, sí. Això te pareix bé o malament? Que se No, permitissin... más que bien. Un saludo para todos los valencianos del mundo, para el mundo. Y esta es nuestra casa, vamos a conocer toda la familia. Aquí es mi hermano Vicente. Aquí es Alexandre, hijo de mi hermano. Hola, Alexandre. Hola Valencia, te quiero. ¿Conoces Valencia? Yo sí, me encanta Valencia.